Grabando la clase número 8 virtual de competencias comunicativas. El día de hoy vamos a tratar el tema de la comprensión oral y si alcanzamos a la expresión oral, teniendo en cuenta que ya se está culminando esta asignatura, que su cierre es la semana del 19 de abril. Es importante que tengan presente que para la realización de la última actividad reporte de lectura académico, como ya se les vengo diciendo, pues vamos a trabajar muchísimo lo que es la comprensión oral o la parte, digamos, de escucha en el contexto académico y su importancia. ¿Por qué es importante escuchar? ¿Sí? Eh, Hay unas habilidades que entran en juego para poder fortalecer ese proceso de escucha y asimismo, teniendo en cuenta que la escucha hace parte de una de las habilidades comunicativas fundamentales del ser humano para poder mm, adquirir, socializar, transferir conocimiento. Entonces, voy a compartir una breve presentación sobre la importancia de la escucha o del proceso de comprensión oral en los contextos académicos en el cual ustedes se desenvuelven. ¿Listo? Bueno, entonces es importante que ustedes eh, tengan en cuenta qué competencias se quiere trabajar o se quieren fortalecer frente al proceso de la escucha o de la comprensión oral. Identificar las estrategias de la comprensión oral en una situación contextual. Aplicar el modelo de comprensión oral en el análisis de una situación comunicativa y comprender la importancia de la competencia oral en el ámbito universitario. Como cierre de esta unidad, pues se propone la reseña crítica, en la cual ustedes deben escuchar un podcast o un audio de 22 minutos y ser capaces de develar esa información que se presenta en el podcast, haciendo una selección de la información más importante del podcast. Pregúntese, ¿por qué es importante saber escuchar en un contexto académico? ¿Cuáles son esas características o esas condiciones que se necesitan para aprender a escuchar? ¿Listo? Entonces, eso les dejo como inquieto. Vamos a citar a Casani. Eh, Casani es uno de los representantes o los autores más importantes eh, que habla sobre la didáctica de la lengua y entre una de sus unidades trabaja el proceso de comprensión. Él lo llama auditivo. ¿Qué quiere decir escuchar? Entonces, él hace una cita, así mismo hace una cita, dice, como muy bien indica, que el oír no pone en juego más que los conductos del oído. Escuchar engloba todo el circuito de pensamiento. Una definición aún más exhaustiva de lo que se entiende por escuchar nos la proporciona Kazan. Escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significados y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. Entonces, bueno, gran parte de nosotros tenemos la facultad, tenemos la habilidad de la escucha. Pero cuando ya ponemos en proceso esa habilidad de escucha, entra toda una serie de procesos. Y de esos procesos esos procesos, como su nombre lo indica, nos genera la comprensión oral, ¿sí? Cuando somos capaces de dar los significados, cuando somos capaces de identificar qué nos están diciendo, cómo lo están diciendo, en dónde nos están diciendo, por qué nos lo están diciendo, identificar quién es nuestro interlocutor, quién es la persona que está enunciando el mensaje, cuál es la intención de esa persona de enunciar este mensaje, cuál es su propósito de enunciar ese mensaje, por qué nos está comunicando. Y dentro de un proceso de comunicación debe haber un feedback, ¿sí? O sea, yo escucho, pero a la vez reacciono frente a ese mensaje. Y mi reacción frente a ese mensaje puede ser a través de un mensaje también un mensaje oral a través de la postura de mi cuerpo, toda la parte, digamos, corporal, la disposición que yo tengo, que tengo para escuchar.
Nuestras actitudes corporales también juegan un papel muy importante en este proceso de escucha, ¿sí? Esa disposición que yo tengo, esa forma en que yo tengo contacto con el interlocutor, cuando es una conversación o cuando es un proceso de escucha presencial, donde los dos interlocutores están presentes en el mismo contexto. Entonces, siempre pregúntese, ¿qué quiere decir lo que me están diciendo? ¿Cómo me lo están diciendo? ¿Por qué me lo están diciendo? ¿Para qué me lo están diciendo? ¿Y va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser mi respuesta frente a a ese trozo de comunicación, frente a ese mensaje que me están estableciendo? Cuando ustedes estaban en el colegio, tercero, cuarto, quinto de primaria, y durante todo su proceso de formación, siempre se habló sobre el feedback de la comunicación. Y que en un proceso comunicativo hay un emisor y hay un receptor. Aquí lo podemos llamar interlocutor uno, interlocutor 2, y el papel cambia inmediatamente, ¿sí? El emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor cuando hay un feedback en el proceso comunicativo. Debemos tener en cuenta que tanto el emisor como el receptor decodifican ese mensaje, pero esa decodificación del mensaje entra en muchísimos procesos, como los valores del emisor o del receptor, las creencias, las percepciones, las experiencias, ¿m? Los objetivos, todo entra en ese sistema para poder develar ese significado. Hay un canal hay un canal y ese canal, en este caso, cuando es una conversación, el canal es el aire, ¿sí? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo yo comprendo ese mensaje? ¿Comprendí la información o a veces me tiene que repetir una y otra vez el texto, ¿sí? Me lo tiene que decir porque no comprendo lo que me están diciendo. Además, es importante dentro de un proceso académico, y más que todos ustedes que son estudiantes de educación virtual, fortalecer estabilidad o mejorar estabilidad, ya que en este caso van a ver posteriormente esta tutoría, la van a escuchar y van a tener que interpretar lo que yo les estoy diciendo. ¿M? ¿Cuál es la información importante y relevante que está diciendo la profesora Liliana frente a la escucha? ¿Qué es lo que yo necesito saber para poder realizar la reseña? ¿Sí? ¿Qué elementos debo tener en cuenta para presentar el último trabajo de cierre de procesos de competencias comunicativas? Entonces, ahí en mirar ese proceso. Dentro de la propuesta que nos establecen un modelo de comprensión oral. Ese modelo de comprensión oral siempre parte de un contexto. ¿En qué contexto se está dando esa situación comunicativa? En un contexto académico, en un contexto laboral, en un contexto profesional, en un contexto familiar, en un contexto personal, en un contexto más, digamos, más por ejemplo, de barrio, en un contexto, por ejemplo, no sé, en un bar. Siempre hay que mirar en dónde se está dando ese acto comunicativo. ¿Cuál es el contexto? Y a partir de ese contexto debemos hacer las lecturas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito de ese enunciado? ¿Cuál es ese objetivo de ese enunciado? ¿De qué tema se está tratando? ¿Sí? ¿Cuál es el tema relevante? Si nosotros estamos en un bar o en un lugar muy público, en un lugar donde tiene mucho acceso muchas personas, interfieren el ruido, la música, la charla, las expresiones del otro. A veces es muy difícil interpretar el proceso comunicativo, por eso hay que hacer lecturas del contexto. Y acá todo hace referencia al texto oral que se pronuncia. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el mensaje? Y todo este proceso me establece la situación comunicativa. Ahora, dentro de ese proceso de comprensión oral, de la parte de escucha, siempre juegan unos procesos cognitivos superiores, que su cerebro está en la capacidad de hacer, reconocer la información, anticipar esa información. ¿Qué es anticipar? A veces cuando nos van a regañar, cuando nos van a indicar algo, cuando nos van a enunciar,
uno ya anticipa esa información dependiendo del tono de voz de la persona, la actitud corporal de la persona, la situación donde se esté dando. Si usted está trabajando y su jefe inmediato de la noche a la mañana lo llama a su oficina, pues usted está anticipando ya una información. Me van a llamar la atención, pusieron una queja mía, me van a aumentar el salario, me, me van a pasar un comunicado. Entonces ahí uno ya anticipa. Después establecemos inferencias, inferimos qué es lo que nos están diciendo a través de todo nuestro sistema, digamos, tanto cognitivo, de valores, de experiencias. Retenemos la información más importante, la que necesitamos para podernos defender. Interpretamos esa información y seleccionamos esa información. Y es con la información con, con la que nos quedamos. Al seleccionar esa información, si es relevante para nosotros o si es significativa, va a llegar a va a quedar a una memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que usted con el tiempo va a traer presente esa información y tal vez la necesite para alguna situación en la cual se requiera. Entonces, en esa memoria a largo plazo, pues por supuesto necesitamos saber y conocer todo lo que es el lenguaje, en este caso de habla española, conocimientos de gramática, el diccionario y el conocimiento del mundo. Todo esto me da este modelo de comprensión oral, teniendo presente que este modelo fue tomado de Casal. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes habían pensado en algún momento, mire todo lo que hacemos nosotros a la hora de escuchar, a la hora de establecer un proceso de comprensión. Anticipamos, inferimos, mire todo lo que nuestro cerebro hace. ¿Mm? Listo. Formas de escuchar, ¿sí? Entonces, tenemos la escucha atencional. Es cuando el oyente atiende para atender una información y poder participar activamente. Es cuando ustedes están, por ejemplo, en clase, ¿sí? Cuando ustedes están escuchando al profesor. Se utiliza con mucha frecuencia en el aula para escuchar órdenes, instrucciones y mensajes. Esa es una escucha atencional que se necesita que estén concentrados, ¿sí? Si están en un contexto de clase, pues por supuesto debe haber un espacio que les permita una concentración. Yo no puedo estar atendiendo la clase y viendo la novela, atendiendo la clase y estar trabajando, atendiendo la clase y estar haciendo la comida, porque no estaríamos atendiendo. Estaríamos haciendo dos acciones en un mismo momento, pero no estaríamos concentrados en ninguna de las acciones. También tenemos la escucha analítica, ¿sí? Es cuando el oyente analiza el mensaje para responder o resolver alguna cuestión. Si llega a emitir un juicio, entonces es escuchar crítico. Entonces, aquí la escucha analítica es la que vamos a utilizar para realizar la reseña crítica. En cuanto ustedes deben escuchar el audio de Fernando Álvarez y poder develar la información más importante. ¿Cuáles son esas 10 habilidades que se necesitan en el siglo XXI para los emprendedores? ¿Cuál de ellas es más importante o todas esas 10 habilidades están en la misma línea de importancia? Y además, como estamos hablando de una reseña crítica, tenemos que hacer una valoración del texto, una valoración del texto. ¿Cuál es nuestra postura crítica frente a ese audio? Entonces, tenemos una escucha atencional y una escucha analítica. Esos son los elementos importantes que debemos tener en cuenta a las formas de escuchar. Pasamos a la escucha apreciativa, ¿sí? Como su nombre lo indica, apreciar. Cuando se escucha para disfrutar y deleitarse como goce espiritual, estilístico, artístico, se utiliza oír la música, una canción, una obra literaria, poemas, fábulas, cuentos, estar en un recital, ¿sí? Ir a, no sé, ir a una obra, ir a ópera, ir al teatro, es ir a un concierto. Entonces tenemos una escucha apreciativa. Por lo general, cuando se va a un concierto o se asiste a un concierto, pues uno va a los conciertos del artista favorito y mínimo debe conocer la obra musical de su artista favorito.
¿sí? Lo mismo pasa con un recital de poesía, lo mismo pasa con una obra de teatro. Tenemos también la escucha marginal, cuando no constituye una actividad principal, sino que se escuchan los sonidos que están en otro plano, como los sonidos del ambiente, la música de fondo, se escucha sin proponérselo. Eso es una escucha, digamos, casi obligatoria que no podemos dejar de hacer, ¿sí? Porque de alguna manera está en nuestro canal e interfiere, eh, hay interferencias y por nuestra capacidad, pues escuchamos. ¿Listo? Después miramos de todas esas capacidades, de esos tipos de escucha, cuáles, digamos, esos elementos esenciales para poder llegar a adquirir una competencia de escucha. Captar el objetivo del discurso, ¿sí? ¿Qué me están diciendo? ¿Sí? Lograr entender o develar ese mensaje. Discriminar las ideas principales de las ideas complementarias, es decir, identificar el mensaje principal. Discriminar las palabras importantes de las secundarias. ¿Cuáles son las palabras relevantes e importantes? ¿Qué se me quedó? Anticipar la continuación del discurso. Siempre hablamos de anticipar, ¿sí? Debo estar inmediatamente, muy atentamente haciendo un análisis del contexto. Estoy haciendo una percepción de mi entorno. Y ahí entra mucho la vista, ¿sí? Entra muchísimo cómo estoy mirando, cómo más bien estoy observando mi entorno. Inferir aquello que no se explicita, captar qué implica lo que me están diciendo. Y acá trabajamos también las inferencias, ¿sí? Inferir. Aquella es información que no está explícita y que yo tengo que develar y tengo que poner, digamos, todas mis capacidades para poder interpretar esa información. Detectarla e interpretar el sentido figurado, a veces cuando nos están hablando en doble sentido, a veces cuando nos están hablando, ese mensaje tiene varios significados, eso es importante. Los juegos de palabras, la ironía, el humor, las falacias y captar el estado de ánimo y la actitud del emisor. Es lo más importante, empezar uno a revisar a analizar cómo está mi emisor, ¿sí? Cuál es, si está de mal genio, si está contento, cómo está su postura, cómo está su actitud. ¿M? Esa, eso lo hacemos nosotros mucho como humanos. Siempre estamos mirando cómo está la persona. O piensen ustedes cuando iban a pedir favores. Si van a pedir un favor importante o crucial en sus vidas, primero ustedes hacen un tanteo de la situación, analizan la situación y el contexto, cómo está. Frente a la escucha hay muchos ejercicios para uno poder trabajar y se trabajan para uno poder fortalecer esta habilidad y se trabajan las imágenes, la percepción, la concentración. Si tienen tiempo, detengan la grabación en este minuto, creo que en el minuto 19 en el que estamos, y cuenten cuántas escaleras ven en esta imagen. Además, quién es el autor de esta imagen, cuál es la característica, cuál es el tipo de obras de este autor. ¿Sí? Y empiecen a mirar que las escaleras para unos suben, para otros bajan o pueden tener el mismo sentido, puede estar uno subiendo y puede uno estar bajando. Entonces, es la forma como nos concentramos y la forma como encontramos sentido a las cosas y sentido al mundo para que la revisen. Entonces, les invito a que detengan la grabación y cuenten las escaleras. ¿Cuántas escaleras se encuentran en esta imagen? Para saber si escucharon y están atentos a esta grabación, me pueden enviar un correo a lilianasilva@autonoma.com diciéndome quién es el autor de esta obra o de esta imagen y cuántas escaleras contar. Prosigamos.
Aquí comenzaríamos con todo el proceso de expresión oral, ¿sí? Pero esto lo vamos a dejar para nuestra próxima sesión, que es en 8 días. Entonces, los invito, los invito a que lean la guía instructiva, asistan a la tutoría de la reseña crítica y pongan en juego todas las habilidades que se están trabajando en la asignatura de competencias comunicativas. Listo. Nos vemos hasta la próxima.